Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a exponer junto con mi compañero Sebastián sobre el plano hipodámico, sobre todo este planteamiento, el plano ortogonal de Hipódamo de Mileto. Comenzamos con un poco de la biografía. Hipódamo de Mileto pues, vivió del 498 al 408 a.C., en el siglo V a.C. Hipódamo Mileto fue un arquitecto griego, planificador urbanístico, matemático, meteorólogo y filósofo que se le consideraba el padre del planteamiento urbanístico. Se le dio el nombre del plan hipodámico, un esquema de ciudades en retícula. Pues Hipódamo no solamente fue arquitecto, fue un verdadero teórico del hábitat urbano, lo cual pues este fue el que planteó el trazado urbanístico del Pirineo, probablemente la época de Pericles. Este pues fue responsable de la colonia de Turios en la península itálica. Fue el primer arquitecto griego en concebir un planteamiento urbanístico y pues la estructura de una ciudad a partir de un punto de vista funcional. Hipódamo fue pues instructor de este planteamiento, apoyado pues en las calles que cruzaban en ángulos rectos. Propuso pues esta organización de la polis según relaciones numéricas y pues buscaba una simetría. El plan de Mileto o trazado en Dámero es el tipo de planteamiento urbanístico que organiza pues, una ciudad mediante pues, estos diseños con ángulos rectos que se creaban en estas manzanas, estas cuadras regulares. Estas ciudades presentan pues este tipo de planteamiento urbano, tienen una morfología urbana perfectamente distinguible en su trazado, como lo vamos a observar en esta imagen, donde pues en el Pireo, que se consideró una obra de Hipódamo, fue estandarizar como ese planteamiento de la época, donde eh, planteó eh, algunas ciudades de esta época clásica. Según pues, un estudio, se construyeron barrios alrededor de 2.400 metros cuadrados, donde pues, sus bloques, en bloques, construyeron grupos de casas de 2 plantas. Esas casas estaban alineadas con paredes que las separaban las separaban, mientras que las facetas estaban hacia el sur. Ya hablando un poco del tema político, Hipódamo dividió a los ciudadanos en 3 clases: soldados, artesanos y esposos. Y en tema de la escala de tierra, en esta urbanización, lo dividió también en 3: sagrado, público y privado. En tema de planificación, pues esto de los planos es en una rejilla que contribuían o consistían en una serie de calles anchas y rectas. En Miletus podemos pues, encontrar este prototipo del plan hipodámico que se mantuvo de acuerdo con su predicción, ¿no? A futuro, a escala pues macro, y con el tiempo pues evolucionó a este agora que es el centro de esta urbanización. Hablando un poco, en este momento no me encarga la imagen, pero es la ciudad de Turín, el cual en este momento son ruinas, pero pues en planta se ve como está ese planteamiento reticular, por decirlo así, o plano hipodámico. Hablando un poco de Babilonia, en Irak, pues esta se mostraba en su distribución, pues
este plano ortogonal con sus calles anchas y más adelante pues voy a mostrar cómo es el nombre, cómo es conocida, ¿no? Eh, pues esta ciudad era dividida en dos eh, por el río Éufrates. Otro planteamiento con base al plan hipodámico es la ciudad de San Francisco en California, en la cual pues en su planta se nota esta retícula de planos rectos, ¿no? De estas vías. Lo que dificulta un poco en esta ciudad es el tema de la topografía, sus inclinaciones, sus calles inclinadas, ¿no? Lo cual es muy turístico. Eh, También se presenta una visualización de este planteamiento hipodámico en Barcelona, que es la segunda ciudad más importante de España. Pues la parte ortogonal se corresponde como a ese ensanche que se le da. Y pues las manzanas, por decirlo así, comienzan a tener como una división en las esquinas para tener mayor visibilidad eh, en las calles, ¿no? Entonces los edificios comienzan a poseer esos chanfles eh, donde les crea una nueva fachada, por decirlo así. Eh, Acá viendo un poco el plan hipodámico, pues es el tipo de planteamiento urbano que pues, este arquitecto hizo, lo cual pues como que sus principales conceptos en tema de las direcciones de las vías, está el cardo o estas vías principales en el tema urbanístico, que estas van de sur a norte, y el documanus, que son estas vías, por decirlo así, secundarias, que van de este a oeste. Eh, para tocar algunos eh, tipos de planos, por decirlo así. Vemos en esta imagen un plano irregular, el cual en su urbanización se denota que no tiene orden alguno. Y es sobre este plano irregular que Joan de Mileto pues, comienza a plantear el plano eh, hipodámico. Luego existe también pues, este plano lineal en el cual todo se entra en base a una vía que es alargada, como se pueden observar en estas ciudades. Eh, Luego se puede encontrar este plano radiocéntrico que fue por temas defensivos, también hay que decir esto, que una arquitectura defensiva y que se plantea un centro, una agora, con base a todo. Entonces, todas sus vías, todas sus viviendas giran al centro que pues, era esta plaza de esta urbanización. Eh, Aquí pues presento un poco el inconveniente, el cual pues se presenta en la reducida visibilidad que tiene este plano hipodámico, en cual pues ahí en estas edificaciones comienzan a crearse esos chanfles o esas nuevas fachadas, ¿no? En las esquinas, de manera que pues este aumenta la visibilidad de los vehículos y la visibilidad de los peatones también. Para dividir el territorio una vez delimitado, el Ager Públicos, se utilizaba un procedimiento relativamente sencillo. Se tomaban con referencias las principales vías de la ciudad, el Cardo, que era de norte a sur, y el Decumanus,
que es de este a oeste. Se procedía a prolongar de forma imaginaria y crear líneas paralelas de manera que pudieran servir para crear una especie de damero de parcelas rectangulares. A este proceso se le denominaba centuriatio. El plano constructivo de Hipódamo de Mileto es un rectángulo cuadriculado, que en su interior está formado por calles rectas que se cruzan en ángulos de 90 grados, bordeadas de columnas y con espacios abiertos destinados a plazas públicas. Hay docenas de grandes ciudades que han sido diseñadas siguiendo el plano ortogonal de la antigua Grecia, como Barcelona, Buenos Aires o París. El urbanismo hipodámico es una gran aportación griega al urbanismo posterior. El año de 1479 a.C., Hipódamo de Mileto inició la reconstrucción de la ciudad de Mileto tras su destrucción por los persas adoptando este plano en cuadrícula. Formalmente hablando, Hipódamo no fue el inventor del plano en retícula, se había empleado mucho antes en ciudades de Arepa, principios del tercer milenio antes de Cristo. El mérito de Hipódamo fue organizar todos los elementos de la ciudad formando un todo integrado racionalmente. La ciudad de Mileto se estructuró con un plano muy ordenado, cuadrícula, con calles que se cortan en ángulo recto, plano que conocido con varios nombres: hipodámico, endamero, en cuadrícula, ortogonal, y etc. Va a aparecer en muchos momentos de la historia posterior del urbanismo hasta la actualidad. El ágora rectangular estaba situado en el centro, desde ella se accedía fácilmente a la ensenada donde se ubica el puerto. Como el agora, las zonas religiosas y las recreativas se encuentran en el centro urbano, muy accesibles a toda la población. Observamos pues que una cierta zonificación en cuanto a las fundaciones urbanas. Una muralla rodea el perímetro de la ciudad. Este plano serviría de ejemplo de otras ciudades como Priene, Olito y Rodas. En el ejemplo contrario de Mileto, quizás sea Atenas, que era igualmente consciente de la necesidad de controlar el mal y dominará el de facto. Igualmente sufrió un ataque persa que prefiere conservar su vieja estructura en torno a la Acrópolis y tan solo implantan las novedades en la nueva zona que se construyó al emplazamiento de la nueva zona portuaria, el Pireo, a unos 8 kilómetros de la ciudad. El viejo puerto de Falero se conserva en Hipódamo. En 1451 a.C. planifica 3 puertos nuevos, bien protegidos por una saliente del terreno, y los articula en, en torno a un barrio portuario, aparte con unos costes enormes para Atenas y por esta reticencia de mantener la polis en el interior. Se crean muros largos entre el Pireo y Atenas, e igualmente se fortifica el camino hacia el Falero. Una distancia de 8 kilómetros es necesario para proteger por ser punto débil que puede causar la incomunicación por mar de la ciudad. Eh, A pesar de que este tipo de planteamiento urbanístico fue atribuido por mucho tiempo a Hipódamo de Mileto, existen investigaciones que demuestran que en el antiguo Egipto y en Barcelona ya habían trazados ortogonales. Al parecer, estas culturas ejercieron una gran influencia sobre Grecia. Las primeras ciudades egipcias del tercer milenio antes de Cristo tenían este tipo de trazado. El plano de la U en la imagen, ciudad egipcia fundada en el siglo XIX a.C., donde se encuentra la pirámide del faraón Tsusen II, es una muestra de que ya existían semejantes a la de Hipódamo de Mileto. Los sistemas urbanos que se originaron en Babilonia, más concretamente en Asiria, se extendieron a Eturia y Grecia. Heródoto era un historiador y geógrafo griego. Descubrió Babilonia como una ciudad del plano cuadrado, de 21 por 21 kilómetros aproximadamente, con un perímetro de 85 kilómetros que tenía calles rectas que se cortaban en ángulo recto unas con las otras. Otras civilizaciones que utilizaron en ciertas ciudades este tipo de plano urbanístico, como por ejemplo la romana, y países modernos que buscaban explotar ventajas del sistema. El nuevo entramado urbano de Hipódamo
Busca la planificación previa de la polis antes de que su crecimiento desorganizado con una trama de damero que prevé las avenidas principales y la articulación en el entorno y espacios abiertos como una función pública. Esta nueva articulación, sin embargo, no calará en las viejas poleis griegas, que seguirán conservando su trama abirragada. Pero sí nos observamos que en el nuevo modelo, en algunos barrios extramuros y en la fundación de nuevas colonias y la reconstrucción de alguna polis destruida tras las guerras médicas, que coinciden con la infancia y la juventud de Hipódamo. El ejemplo más paradigmático de la patria de nuestro protagonista de Mileto fue destruida por los persas en el 494 a.C. y en el 479 a.C. Hipódamo se encarga de la reconstrucción de la polis. Para ello, se abandona el antiguo emplazamiento en el interior y crea desde cero la costa en una península, consciente de la necesidad de controlar los puertos de forma efectiva e integrarlos a la ciudad. Se aprovecha de la orografía de la península para diseñar dos puestos, militar y comercial, protegidos por la propia configuración de la costa y articulados en torno a los edificios públicos, el agora, el estadio y algunos santuarios. Tras los puertos y los edificios públicos se crean tres zonas residenciales, cada una mayor a la que anterior, que se une la península con el resto del territorio. Aquí podemos ver a Perineo. Entonces, esta ciudad se comenzó a construir en el 350 a.C. y se asentó en un terreno de cuatro amplias terrazas que se salvan de un desnivel de 100 metros entre la Acrópolis y el sur de la ciudad. Su plano en cuadrícula, que es la parte que está en verde, aquí abajo, y la disposición de los elementos principales de la ciudad, que es el agora, templos y edificios de ocio, que están en la parte de arriba de la ciudad, nos señala la influencia del urbanismo de Mileto. Gracias.